deberá de estar conformada ya la comisión para poder revisar la declaración. Esto lo marca el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo. Y consideran utilidad aquella cantidad de renta gravable que obtuvo la empresa después de haber realizado todos los movimientos contables fiscales que ameritan hacer esto y que se tiene. Siguiente, Memo, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones que se derivan de este PTU? Como ya les mencionaba, es entregar a los trabajadores copia. Ahorita, de acuerdo a la ley, debemos de cumplir a más tardar el 10 de abril la entrega del documento a los trabajadores. Vuelvo a repetir, si hay sindicato, adelante; si no hay sindicato, a las personas que conforman la empresa. ¿Y por qué recalco estos 10 días? Porque desde el punto de vista legal debemos de tener el proceso y procedimiento bien establecido con documentación que acredite que se cumplió todo esto. ¿Por qué razón? Porque después, cuando tengamos la visita de la Secretaría del Trabajo, nos va a pedir la documentación y nos va a decir, ya los artículos que le he comentado en el artículo 125 establece esto, se cumplió o no se cumplió. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando no se cumple. Mucha gente me ha dicho, oye Jesús, pero si no hubo utilidad, ¿para qué formas comisiones? ¿Para qué entregas el documento? En este proceso, lo que obliga la legislación laboral, la autoridad laboral, es que se cumplan procesos y procedimientos y que la gente esté contenta y tranquila de que realmente, si hubo utilidades, sea lo justo y que le toque lo justo, y si no hubo utilidades, lo mismo, que se den cuenta que no hubo utilidades y que realmente se siguió el procedimiento y el protocolo y se le dio la información a toda la gente. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y lo vivimos nosotros en el día a día en las empresas. A veces se maneja con mucho hermetismo, las empresas manejamos con mucho hermetismo, si hubo o no hubo utilidades, a lo mejor le aviso únicamente a algunos cuantos directivos que no hubo, que sí hubo, y toda la gente está, pues de alguna manera, queriendo saber el por qué nos entregan utilidades cuando a mi vecino, a mi cuñado, a mi compadre sí le pagaron y a mí no. A mí nunca me dijeron si va a haber o no va a haber. Nunca me dijeron cuándo se entregan, cuándo nos entregaron, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual la autoridad laboral establece plazos y fundamenta estos plazos en los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Vuelvo a repetir, haya o no haya, se debe dar cumplimiento a este procedimiento. Una vez que ya nosotros, como empresa, entregamos el documento de la declaración y además ya se formó la comisión, lo que se pide es revisar la declaración con esta comisión durante los 30 días hábiles contando a partir de la entrega del documento. Es decir, nosotros, el director de finanzas, el gerente de finanzas, entrega al secretario general del sindicato o entrega a la comisión en una reunión, se hace un acta en donde se hace pública la entrega del documento y se explica ahí realmente todos los movimientos fiscales que se estuvieron durante el año y al final se les dice si hubo utilidad o no hubo utilidad. Y si hubo utilidad, es en base al 10% que establece la ley y qué cantidad es la que se va a repartir. En ese momento se les explica a todos, tanto a parte trabajador como parte patrón, y ahí se aclaran las dudas que se puedan aclarar. En base a esto, ahora sí, vamos a revisar realmente. ¿Qué se puede revisar? ¿Qué es lo que hacen muchos sindicatos de empresa? Tienen sus propios contadores donde les dan la copia
y les piden por favor que revisen si realmente se presentó en tiempo y forma ante las autoridades del SAT, si cumple realmente con los requisitos que se están estableciendo. En caso de no haber duda, bueno, pues entonces ya se empieza a hacer lo que le llamamos el proyecto para el pago del reparto de utilidades. Cuando hay alguna duda, cuando la gente no está conforme con lo que dice la carátula fiscal de la declaración, bueno, entonces se puede impugnar. Yo, sindicato, no estoy de acuerdo y voy a impugnar ante las autoridades que realmente la información que me están dando no es válida o no me están dando la información correcta. ¿Qué dice la ley? Tienen todo el derecho de impugnar, tienen todo el derecho de decir realmente lo que ellos a su consideración no consideren que esté bien. Sin embargo, esto no da pie a que se pare el proceso para que se realice el pago del reparto de utilidades. Si en un momento dado la impugnación salió a favor de los trabajadores porque la empresa pagó menos, porque metió algunos conceptos que no eran, etcétera, una vez que ya pagué, ok, va a haber una complementaria en donde yo voy a pagar como empresa la diferencia que realmente le hizo falta a la gente. En caso contrario, la impugnación no procedió y realmente lo que la empresa en un momento dado estableció, pues era correcta, entonces lo que vamos a hacer es que realmente se cumple con eso y hasta ahí queda todo esto. Una vez con todo esto se hace el proyecto del reparto de utilidades. ¿Qué es esto? Bueno, lo que se ve es, vamos a dividir la cantidad a repartir en dos partes. Una va a ser en pesos y la otra va a ser en días trabajados. Pesos ganados durante el año y días trabajados en el año. Siguiente, por favor, Memo. Mucha gente pregunta, ¿el reparto de utilidades es una prestación? No, no es una prestación, es una obligación para las empresas y un derecho para los trabajadores de esa utilidad. La utilidad no es una prestación, no se considera en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo como prestación y no juega para formar parte del salario diario. Entonces, cuando decimos es que el PTO es una prestación, no, no es una prestación, es una obligación que tiene que pagar la empresa y es un derecho que yo como trabajador debo de tener. ¿Sí? Entonces, es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre prestación y obligación. Las utilidades que se van a repartir en este año 2021 es lo que se obtuvo del ejercicio 2020. Pero también vamos a agregar las utilidades no repartidas en el año 2019. Vamos a pensar que nuestra empresa tuvo utilidades en el año 2019, quedaron pendientes de pagar 25,000 pesos, pues esos 25,000 pesos se van a agregar a lo que viene siendo las utilidades de este año. Se van a sumar y se va a hacer el proyecto de dividir, como les decía, en días trabajados y en salarios ganados. Mucha gente me ha preguntado, oye Jesús, salió, yo soy trabajador de la empresa, me lo pagaron el día 31, no hay ningún problema, yo ya cobré. Pero yo fui trabajador y a los trabajadores, a los extrabajadores estuvieron pagándolo a partir del día 1 de junio. Y fíjate que yo en junio yo andaba de viaje trabajando y se pasó junio y ya no cobré. Y me dicen que pues yo ya, mi término prescribió. Yo les digo no. El término de prescripción de las utilidades
tienen un año. Es decir, si yo soy extrabajador y por cuestiones de trabajo, personales, familiares, etcétera, salí de viaje y no pude cobrar mis utilidades, tengo un año. Si yo tengo del 1 de junio del 2021 hasta el 31 de mayo de 2022. Tengo todo ese tiempo para poderlo cobrar. Y lo establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cuando muchas veces nosotros como gente de recursos humanos no conocemos esto y a veces le decimos al trabajador, no, pues ya veniste en enero, ya no te corresponde. Si la gente va por FEDET y pone ahí una queja y demuestra que realmente no queremos pagarle lo que es su derecho, nos vamos a meter en problemas. Y muchas veces la gente que no tiene conocimiento de esto dice, no, pues ya pasaron 3 meses, ya para qué voy, me van a decir que no. Entonces es importante saber el tiempo de prescripción que tiene el poder cobrar el reparto de utilidades y el tiempo de prescripción que debe de tener la obligación del patrón a pagar estas utilidades. La siguiente, Memo, por favor. Les quiero comentar también lo que les decía. Ya una vez que se formó la comisión mixta para el reparto de utilidades, se tiene que levantar una minuta en la cual se establece el orden del día, los participantes y los puntos que realmente se trataron y los puntos que realmente quedaron pendientes. Yo les comento que la cantidad, la utilidad a repartir, se divide en dos partes. En el número de días trabajados por cada trabajador en el año. Por eso es importante que nosotros como recursos humanos, cuando contratamos personal, les hagamos saber que los días que ellos falten, no nada más les afecta en el día de descuento de esa semana, sino que también les afecta en algunas prestaciones. Una de esta que no es prestación, pero sí tiene de alguna manera el juego en el que si yo falto, ese día para mí no va a contar para el reparto de utilidades. Y en algunas prestaciones, como pueden ser vales, despensas, fondos de ahorro, etcétera, etcétera, dependiendo de la política y de lo que cada una de las empresas maneje. Entonces es importante saber que la utilidad se divide en días trabajados y en salarios devengados. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos toda la relación de nuestros trabajadores y ahorita vamos a ver quiénes participan y quiénes no participan. Tenemos toda la relación de nuestros trabajadores y lo que vamos a hacer es decir, Jesús Gómez trabajó durante el año 290 días. Juan Pérez trabajó 360. Lupita Hernández trabajó y vamos sacando todos los días y vamos a hacer la suma total de los días trabajados en ese periodo. Para esto ya dividimos en dos la utilidad. Vamos a pensar que la utilidad a repartir son 100,000 pesos. Bueno, 50,000 pesos van a pagarse en base a días trabajados y los otros 50,000 se van a pagar en base al monto de los salarios devengados. En este caso, lo que se hace es poner lo mismo. Se pone el listado y se pone cuánto gana cada persona salario diario. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de salarios bases de cotización, salarios diarios integrados, no. Es el salario diario que gana la persona al mes. ¿Sí? Yo estoy ganando 10,000 pesos, bueno, divido 10,000 pesos entre 30 y me va a dar el salario diario. Yo estoy ganando 8,000 pesos, divido 8,000 pesos entre 30 y ese va a ser mi salario diario. Oye Jesús, ¿quiénes participan en esto? Bueno, yo les diría primero, en la parte de qué días sí se toman en cuenta para el reparto de utilidades y quiénes y cuáles no. Los que no se toman en cuenta son faltas injustificadas, permisos
sin goce, principalmente enfermedades y demás, incapacidades por enfermedad general, todos esos días no se contabilizan para el reparto de utilidades. ¿Qué días sí entran como parte de días trabajados? Bueno, pues todos aquellos días de las personas que por algún accidente de trabajo tuvieron incapacidad. Yo me incapacité porque tuve un accidente de trabajo, me llenaron mi forma ST7, me la autorizaron, me están dando mi capacidad por riesgo de trabajo. Esos días que esté incapacitado, 10, 7, 15, los que sean, se toman en cuenta como si yo hubiera trabajado. También la parte de las mujeres, las mamás, que tienen sus días antes y post del nacimiento del bebé. Esos días, esos 90 días que se va de incapacidad la persona, 90, 89, 85, dependiendo, porque ahora el Seguro Social juega con esos días también se cuentan como si fueran días trabajados. Entonces, es importante tomar en cuenta que todos los riesgos de trabajo y las incapacidades por nacimiento, por maternidad, se considerarán como días trabajados. Todos los demás días, enfermedad general, permisos sin goce, faltas injustificadas, no se consideran para los días trabajados. Oye, Jesús, los directores, gerentes, administradores, socios, entran para el reparto de utilidades. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 125 establece que los directores generales, los administradores, los socios, no entran para el reparto de utilidades. Los que sí entran son los gerentes de área. Porque luego muchas veces me dicen, oye, es que el artículo 125 dice que gerentes, directores no entran. No, el director general definitivamente no entra. Pero lo que son los gerentes de área, lo que son los coordinadores, sí entran. Y aquí el objetivo para el monto del salario se establece, se toma en cuenta al trabajador, ya sea sindicalizado, o sea, de la persona, aunque no tengamos sindicato, de la persona que tiene el tabulador más alto, se le agrega un 20% más y ese va a ser el salario tope con el que van a jugar todos los trabajadores. Si el salario tope, vamos a pensar, el salario diario, estamos hablando de 600 pesos, que es el tope, pues hasta ahí, si yo gano 800, van a ser 600 con lo que me van a pagar. Oye, Jesús, yo estoy ganando 300, te van a pagar con tus 300 diarios. Esa es la ventaja que tiene el que se haga de alguna manera equitativa el pago en cuestión de salario. Entonces, nos van a dar, vamos a sacar un factor de días trabajados que es la suma de todos los días que se trabajaron en el año. Dividimos los 50,000 pesos entre esos días y nos va a dar un factor. Y ese factor lo vamos a ir multiplicando por los días trabajados de cada uno y esos son los pesos que se le va a pagar a la persona por días trabajados. Lo mismo vamos a hacer, dividir, vamos a sumar todos los salarios y vamos a sacar un factor 50,000 entre la cantidad que salió de la suma de todos los salarios y eso nos va a dar un factor. Lo mismo lo vamos a multiplicar por el salario de la persona. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros como suma de lo que va a recibir cada uno de los trabajadores. Al final del total de la suma me tiene que dar exactamente a repartir los 100,000 pesos. No me puede salir más, no me puede salir menos. La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante tener en cuenta y en consideración esos dos puntos básicos. Ahora, ¿qué empresas no tienen la obligación de pagar el reparto de utilidades? Bueno, en primera instancia, todas las empresas de nueva creación. Las que durante su primer año comenzaron a
actividad, esas están exentas y no pagan reparto de utilidades. Todas las empresas de la industria extractiva, petrolera, durante su primer periodo o petroleras que ya tienen tiempo, esas no pagan reparto de utilidades. Todas aquellas empresas de asistencia pública, ya sea privadas o públicas, que están dedicadas a no ser una empresa de negocios, sino que realmente son de beneficencia, apoyo, etcétera, etcétera. Esas no pagan el reparto de utilidades. Todas las empresas de gobierno, como el Seguro Social, Petróleos Mexicanos, tomando en cuenta el ISSSTE, etcétera, etcétera, todas estas empresas tampoco deben de pagar el reparto de utilidades. A veces hay gente que me dice, a ver, Jesús, ¿por qué yo trabajo en gobierno y no me pagan reparto de utilidades? Yo siempre les digo, recuerden que el artículo 123 constitucional se divide en dos, en el apartado A y apartado B. Apartado A son todas las empresas privadas y ahí vienen todos los derechos y obligaciones que tienen esas empresas. Y el apartado B son todas las empresas paraestatales y vienen ahí todos los derechos y obligaciones. Por esa razón, el reparto de utilidades que, por ejemplo, una empresa privada paga a sus trabajadores, el Seguro Social o para las paraestatales, algunas oficinas de gobierno, no pagan absolutamente nada. ¿Sí? Y entonces, y las otras empresas que por de alguna manera captan menor determinación, empresas, perdón, con capital menor determinadas por la autoridad competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que por su razón de ser tienen cierto capital constitutivo. Si es menor a todo esto, la autoridad laboral las exime de poder pagar el reparto de utilidades. Siguiente, Memo. Vamos a ver los aspectos generales. Vamos a recordar qué es lo importante del reparto de utilidades. Primero, el salario que se debe de considerar, vuelvo a decir, es el salario diario, la cuota diaria. No se toman en cuenta todas las prestaciones que tenemos mencionadas en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Es únicamente lo que yo estoy ganando día a día. El otro punto, hay gente que me dice, oiga, licenciado, es que yo soy comisionista, ya sea chofer, sea vendedor, sea chofer de reparto, etcétera, y yo tengo un salario variable. Lo que la ley establece es que debo de sacar un promedio anual de lo que percibió la persona y sacarlo de manera diaria para que sea ese salario con el que la persona va a poder participar en las utilidades. Otro punto muy importante, hay gente que en ocasiones me ha dicho, oiga, licenciado, es que ya está haciendo mi finiquito, ya está haciendo mi liquidación y no tomó en cuenta usted lo del reparto de utilidades. Vuelvo a repetirles, el reparto de utilidades es una obligación constitucional, no es una prestación, motivo por el cual no se considera como parte de liquidación o finiquito. Hay gente que ha llegado y me ha dicho, licenciado, no está incluyendo lo del reparto de utilidades. Entonces, es muy claro decirles, esto no es una prestación, es una obligación constitucional y un derecho que tú tienes a recibirlo. Se te pagó en su momento o no se te pagó en su momento. Otro punto muy importante que debemos de considerar en estos aspectos generales es que los que tienen derecho a recibir el reparto de utilidades son todas aquellas personas que laboraron del 1 de enero al 31 de diciembre. O bien, aquellas personas que por lo menos trabajaron 60 días en ese periodo fiscal. Es decir,
Si yo trabajé 60 días, tengo derecho, en base proporcional a mis días y en base proporcional a mi salario, de recibir esa cantidad de reparto de utilidad. Oiga, licenciado, yo trabajé 59 días, ¿no me toca nada? No te toca nada. Debe de ser exclusivamente todas aquellas personas que trabajaron por lo menos 60 días bien contabilizados dentro de las nóminas. Oiga, licenciado, yo trabajé 15 días en enero, 15 días en mayo, 15 días en septiembre y 15 días en diciembre. Si juntaste los 60 días, tienes derecho al reparto de utilidades, siempre y cuando no hayas tenido faltas, incapacidades por enfermedad general que te afecten y te disminuyan esa cantidad. ¿Sí? Adelante, Memo. Ahora bien, ya vimos lo sencillo que es el proceso para realizar el reparto de utilidades. En la empresa hubo utilidades, se tuvo que hacer todos estos pasos que les estoy comentando. En la empresa no hubo utilidades, debió haberse realizado todos estos pasos que hemos comentado. ¿Por qué razón? Porque las empresas, y hoy por hoy, hace 15 días, la licenciada Luisa María Alcalde, secretaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, comentó que por todo esto de la pandemia y viendo que hay empresas que sí se han visto afectadas por todo lo que ya hemos vivido y sabemos todos, pero van a hacer una revisión realmente de que se estén cumpliendo los protocolos y se esté dando la forma y el seguimiento al que debe de ser para que la gente esté tranquila y contenta. A lo mejor no estoy satisfecha de que no me tocó el reparto de utilidades, pero por lo menos se me explicó y se me dijo el motivo por el cual no cumplí. Entonces, ¿qué va a hacer la inspección de la Secretaría del Trabajo? ¿Qué van a hacer los inspectores de la Secretaría del Trabajo con respecto al PTU? Recuerden ustedes que ahorita estamos en el periodo, el 31 de marzo terminó y se hizo la declaración. Del 1 de abril al 10 de abril debo de notificar y entregar lo que viene siendo la declaración a la gente. Del 11 al 20 debe de conformarse la comisión revisora. Entonces, aquí el primer punto es acta constitutiva de la comisión mixta. Debe existir un documento con fecha, tiempos, orden del día, actividades que se realizaron y todo, en donde conste que la empresa entregó en tiempo y forma el documento y se constituyó esta misma. Debe de haber una constancia de entrega de la declaración de impuesto a los trabajadores. Yo les decía al inicio de la sesión, el director de finanzas, el gerente de contabilidad, la persona que en su momento y en su empresa lleve esta responsabilidad, deberá reunir a las gentes que van a formar la comisión mixta y debe de hacer entrega de la copia y debe de explicarles cómo se llegó a esa utilidad o bien cómo se llegó a esa pérdida. Pero debe de haber una constancia en que yo estoy entregando el documento a las personas. Entrego el documento, se explica a las personas, se aclaran las dudas y se firma el acta, en donde todos están por lo menos dados por enterados de que se hizo esto. Es otro punto importante que muchas de las empresas no realizamos. El tercer punto es el proyecto de reparto. ¿Qué viene siendo el proyecto de reparto? Bueno, lo que yo les explicaba. Debemos nosotros de hacer el cálculo y digo yo, debemos nosotros que somos los de la comisión. No se tiene que meter la gente. Si la gente de nóminas está metida en la comisión, adelante. Pero si no, la gente que forma parte de la comisión tiene que hacer el proyecto de reparto. Lo que les decía yo a ustedes, tenemos 100,000 pesos de utilidad. ¿Cómo se van a repartir? 50,000 en días y 50,000 en salario. Y se tiene que poner el listado. Y se tiene que pegar en áreas públicas.
Es decir, no sé si a la entrada de la empresa, no sé si a la salida de los comedores, no sé si en un retablo que tengamos en algún pasillo principal, etcétera. ¿Cuál es el motivo? Nosotros les decía que tenemos 30 días de hacer este documento y pegarlo para que la gente vaya, revise, cheque y pregunte. Oiga, licenciado, me están contabilizando 300 días. ¿Por qué 300 días? Entonces yo le voy a explicar a Jesús. Recuerda que tuviste un accidente en tu casa y estuviste incapacitado tanto tiempo. Además faltaste este día. Entonces, para que ellos puedan ver, reclamar y todo. Pasado ese tiempo y que tengamos evidencia que se publicó el documento y que no haya duda de los trabajadores. Porque no se vale que una vez que ya empecemos, que hagamos el cálculo y vayamos a hacer la transferencia, haya gente que esté inconforme y que diga, yo no estoy de acuerdo en los días, porque yo sí vine a trabajar todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya se hizo el proyecto, una vez que ya se pegó, se dejó ahí el tiempo que establece la ley, entonces ya se hace un acta de asamblea para la aprobación del reparto. Estamos la gente de los trabajadores y estamos la gente de la empresa. Ya se explica y se aclaran. Vino Jesús Gómez, tenía esta duda, pero ya se aclaró y ya firmó de conformidad que está de acuerdo. Vino Lupita Hernández, tenía esta duda, ya se le explicó los días que estuvo de incapacidad por maternidad, se le tomaron en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que se haga esa acta de asamblea, se firma por todos los miembros que forman parte de la comisión mixta y se deja claro quiénes tuvieron dudas, cómo se aclararon y qué fue lo que se obtuvo. Y por último, ya tenemos la constancia de pago. Una vez que ya no hay reclamos, se realiza por parte de la empresa, en este caso del área de nóminas, hace la corrida y hace la dispersión de lo que le corresponde a cada una de las personas. Y se tiene ya la constancia de lo que se hizo, lo que se pagó. Y ahí ya se empieza a realizar los documentos que debemos de cumplir con la Secretaría del Trabajo. Oye, Jesús, la gente que está vigente, ¿cuándo se le paga? Se le paga el día 31 de mayo. El día 30 de mayo, porque son 60 días a partir de que se presentó la declaración, el día 30 de mayo. La gente que ya no está trabajando con nosotros, bueno, la ley establece que debe de hacerse un comunicado de manera masiva, ya sea por periódico, ahora por redes sociales, etcétera, en donde se le avise a la gente que ya puede pasar a cobrar su reparto de utilidades en tal horario, llevando su identificación, etcétera, 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 todos los requisitos que debe de cumplir. Y vuelvo a repetir, la gente tiene un año para poder cobrar ese reparto de utilidades. En caso de no hacerlo, bueno, pues esa cantidad que se quedó ahí va a jugar para el siguiente año en el reparto de utilidades. Adelante, Memo.